Yo cuando empecé prácticamente solo hacía estructuras de edificios. ¿Por qué? Porque se hacían muy poco puente en España. Pero la gran estructura es el puente. Es decir, el problema resistente, que es a fin de cuentas lo que define las estructuras, se manifiesta con rotundidad en los puentes, de manera que el aprendizaje se hace ahí y después se puede revolver hacia atrás. Cuando tú amas esa relación que existe entre las cosas que configura un objeto mayor, entonces el puente aparece como tiene mucha historia, era lo único dentro de las obras públicas que estaba reconocido como puede ser una obra de arte en alguna manera, ¿no? Pero no me siento que nací para hacer puentes. Tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Yo quería que alguno fuese ingeniero camionero porque le podía ayudar yo. Pero la contestación que tuve siempre fue la misma: para vivir como tú. Es que uno pone mucho en esto. No es un oficio que te ganas la vida, que también. Yo vivo de hacer puentes y sigo viviendo de hacer puentes. Pero siempre tiene otra cosa. Es excesiva la cantidad de trabajo que se da para lo que se obtiene. Porque es un esfuerzo no correspondido normalmente, solo tiene recompensa en el propio que está haciéndolo, porque a veces resulta que salen cosas de eso. La ingeniería tiene un problema funcional muy simple, pasar de un lado a otro, es muy elemental, y un problema resistente enorme. La arquitectura tiene un problema funcional complejísimo, que es difícil configurar los espacios para que viva el hombre, y sin embargo el problema resistente es pequeño. Antes existía en la edificación una relación muy directa entre lo que se podía hacer bien, o sea, la estructura del edificio y el edificio en sí. Conforme las posibilidades para hacer estructuras fueron mayores, esa exigencia por parte de los arquitectos cedió, y entonces hay una frase de Zaha Hadid, la famosa arquitecta, en que le preguntaron en un sitio: bueno, ¿y esto no se va a caer? Y dice: no se preocupe, ya habrá algún ingeniero que lo resuelva. Ese hecho hace que no haya ese control que existe muchas veces dentro de los arquitectos entre lo que es sostenerse y la configuración funcional, estética y ambiental del edificio. Yo conozco muchos y tengo muchos amigos arquitectos y creo que los buenos siempre, de una manera u otra, controlan lo que es la estructura, controlan lo que es aquello que sostiene su edificio, y entonces con esos es más fácil trabajar porque te pueden entender. Norman Foster ha hecho algún puente, y además un puente tan famoso como el de Millau, que sale en todas las películas, que es un puente espléndido, se le atribuye a Norman Foster y no es verdad. Eso no es capaz de hacer Norman Foster ese puente. Que haya podido carenarlo, que haya podido corregir alguna cosa, seguro. Pero la concepción de ese puente está muy lejos de poder tenerla. Nosotros siempre hemos sido unas personas que trabajan para el Estado, para las administraciones, y nunca ha sido tan necesario el exhibir tu capacidad estética para configurar las cosas. Los arquitectos tienen que hacer mucha propaganda de esto porque va su vida en ello, quiero decir, los contratos. Yo creo que subsiste una idea equivocada, no sé si intencionalmente equivocada, en la cual se supone que los ingenieros solo resuelven problemas necesarios, problemas de paso. Este es un problema ingenieril de primera categoría esto. Pero considerar que solo hacen eso es incierto, porque toda la creación del mundo moderno en formas, no me refiero en problemas de que resistan, sino en formas, lo han descubierto los ingenieros. Yo creo que efectivamente los arquitectos hacen bien su trabajo, pero suele estar más limitado que el de los ingenieros. La ordenación del territorio, pues lo hacen los ingenieros con los caminos, las autopistas, el ferrocarril. Yo con Oiza me entendí muy bien desde el principio a nivel profesional,
Personalmente ya éramos un poco más puñeteros los dos y era un poco más difícil, pero fue una colaboración estupenda. Torres Blancas se empieza a construir antes de yo acabar la carrera. Sáenz de Oiza tenía mucha relación con los Huarte, con Juan Huarte especialmente, un hombre absolutamente formidable, y empezaron a trabajar en una cosa nueva. Yo me acuerdo que él empezó a pensar en Torres Blancas por una idea que le dio Fernández Casado de utilizar pantallas contra viento. Entonces 20 plantas nos parecía una barbaridad. Pantallas para hacer frente al viento. Él coge esa idea y con esa configura todo el edificio. Yo creo que estuvimos 2 años, todas las tardes, pero todas las tardes, sentados, Juan Huarte, Paco Oiza y yo, hablando sobre la estructura, cómo debía ser aquello. Y yo aprendí mucho de Oiza en ese asunto. Creo que el edificio es absolutamente espléndido, absolutamente espléndido. Yo sí trabajé mucho con él y aprendí mucho porque nos enfrentamos por primera vez con un edificio muy diferente a todo lo demás y desde el punto de vista resistente, extraordinario realmente. De hecho, ha tenido una gran repercusión. Pero no se ha repetido ese edificio, no se ha repetido. El Banco de Bilbao también lo hice con Oiza. Fue ese un trabajo muy bonito también, porque la estructura es muy importante dentro de ese edificio. Bueno, las estructuras son importantes en todos los edificios y no se caen. Lo que pasa es que el poder configurador de la estructura es poco poderoso, porque es tan fácil ya resolver los edificios que vemos por aquí, se convierten en una estructura de vigas y pilares horizontales y verticales que funciona muy bien. Pero cuando ya es un edificio importante, como le pasó a Torres Blancas en su día o al Banco de Bilbao ahora, ya el hecho de la estructura tiene más significación. Ese edificio tiene un problema muy importante, que es que está montado sobre el túnel de enlaces del tren que va de Atocha a Chamartín, y entonces había que hacer el edificio con un ferrocarril enorme que pasa por debajo, lo cual configuraba bastante qué tipo de estructura tenía que tener. De manera que es un edificio que es bastante complicado desde el punto de vista conceptual, resistente, y que además funciona muy bien. Los tipos de puentes dependen un poco de la época. Hasta el siglo XIX se sabe muy poco. Entonces el método de aprendizaje era el de prueba y error. Uno hacía una cosa de una manera, si no se le caía, empezaba a ser que estaba bien. Eso hace que los puentes avancen muy despacio, lo que determina pues, que tú malamente distingues un puente romano del siglo I después de Cristo a un puente del siglo XVIII, XIX. Estoy hablando de 1800 años de desarrollo, que es la tira de tiempo. En el siglo XIX cambia. Aparece el ingeniero, cosa que no existía hasta entonces. El ingeniero aparece porque es la persona que va a utilizar la ciencia como herramienta para enfrentarse con la construcción. No solo ya es la prueba y error, sino que es la ciencia. Y entonces empiezan a aparecer puentes nuevos, formas resistentes nuevas, las que configuran todo el siglo XX, se inventan por los ingenieros en el siglo XIX cuando empiezan a hacer puentes. Y entonces sí hay una gran diversidad allí, puentes de vigas, puentes con celosías, puentes arco. Como a fin de cuentas puentes siempre es ayudar al elemento horizontal, pues son muy grandes, tienes tú 70 metros de distancia entre un punto y otro, eso es mucho. Ayúdale lo que puedas a ese elemento horizontal. Y entonces, bueno, lo primero es hacer un pórtico, lo empotras con un elemento, el empotramiento puede ser más complicado, le pones una V, que entonces el empotramiento es más eficaz. Hay muchos procedimientos que han dado lugar a distintas tipologías de puentes, pero todos con una misión: evitar los grandes esfuerzos y deformaciones que se producen en los elementos apoyados. El puente atirantado no es más que una sofisticación de este concepto tan elemental, como es que una cosa que es muy larga, de mucha distancia, tú la tienes que soportar internamente. Si tú puedes soportarla con pilares, pues lo soportas con pilares. Pero si no es posible poner el pilar porque abajo no hay nada, pues puedo colgarla. Eso es un poco el concepto del cuelgue. Estados Unidos se desarrolla en los años 30 los grandes puentes, el puente de San Francisco o el de Brooklyn, el George Washington, que está en Nueva York, ahí empieza a desarrollarse. Pero pasa también
lo que pasa muchas veces, y eso no está mal, que no se sabe todo lo que hay que saber cuando se empieza a hacer las cosas. Eso pasa en todas las cosas de la vida y además es muy hermoso. Tú no dominas el tema cuando te pones a hacerlo. Dominas unas cosas, crees que dominas todo, pero lo que sí es cierto es que tienes una incertidumbre en tu trabajo y un riesgo. Aquellos ingenieros de principios del siglo XX que veían que tenían que cruzar el Hudson en Nueva York o el East River y que era fundamental para resolver los problemas de unión de Brooklyn con Manhattan o la parte que sea, decían, oye, pues no podemos poner pilas intermedias, no vamos a poner los barcos, vamos a saltar de aquí a ahí. Bueno, pues no sabían bastante y se saltaban. Y entonces de ese juego se empezaron a resolver los problemas. Es decir, la dimensión heroica de la tarea que emprendes, superior a la que tú crees que dominas, es fundamental. Yo algo de eso viví cuando hice Barrios de Luna. Barrios de Luna tiene 440 metros de luz. Para mí, vamos, se sobrepasaba con mucho de todo lo que había hecho. Yo sabía bastante y sobre todo era muy decidido. Tenía compañeros, mi compañero Leo, que también le ocurría lo mismo. Y entonces te metes un poco a ciegas. Yo me acuerdo que iba al sitio y dije, ¿cómo voy a saltar yo de aquí hasta allí a 440 metros de distancia? Yo había saltado 100, 140, pero 440 en la vida. Sabías todo lo que creías que debías saber y te metes. Y lo bueno es que tuvimos éxito. Y entonces el asunto se dio muy bien, pero con los cables, con los tirantes. Yo me acuerdo que a veces venían unos equipos de alemanes a verlo. Decía, pero aquí no hay ningún ingeniero alemán, todo lo hacen los españoles. Me acuerdo, eso me gustaba mucho. Después, cuando ya has acabado, te encuentras con fuerzas para ir más lejos. O sea, ahora estamos con 540 metros de luz en el puente de Cádiz. Quiero decir que esa experiencia, esas conquistas que vas haciendo sobre la vida y sobre tus mismas posibilidades, son fantásticas. Lo cierto es que durante el desarrollo de la ingeniería, en el siglo XIX y principio del XX, todo puente un poco grande era un puente arco, obligatoriamente, no había manera de hacerlo de otra manera. Pero aparece una técnica nueva que es el pretensado. El pretensado permite, con una viga, saltar 150 metros. Pero llega un momento en que esa misma evolución de cómo es la construcción y el diseño de puentes recae otra vez en el arco. Es una estructura muy antigua, la más antigua de todas. Vuelve otra vez al arco, pero con nuevas posibilidades. Generalmente los puentes no se ven, están por debajo. Tú pasas y no ves lo que hay debajo, pero un arco se ve. Y entonces empieza a aparecer el valor de lo visual en la vida de los ingenieros, cosa que hasta los años 70 prácticamente, lo único que había en la vida de los ingenieros era el problema resistente, a ver cómo diablos consigo saltar yo de aquí hasta aquí. Hay una clasificación que se establece siempre, que el tablero esté por encima del arco, el tablero esté por debajo del arco o intermedio, que también se da. Generalmente un puente es una obra lineal. Se pasa por debajo o se pasa a lo largo, es un paso, ir de un lado a otro. Y es muy difícil entonces configurar un espacio en una cosa de esas. Pero con un arco, si le pones los tirantes en abanico, si el arco lo mueves, puedes crear un espacio donde penetrar. Y a mí eso me ha gustado siempre mucho. La celosía es una invención tan de la importancia del arco. El arco todo el mundo piensa que es la gran invención de la construcción y efectivamente coger una piedra aquí, ponerla aquí y otra aquí en un orden determinado y que eso se sostenga y que encima puedas poner un edificio es una invención de un calibre pero enorme. Bueno, pues los que trabajaban la madera se encontraban con un problema, como siempre, que los árboles son pequeños y tenían que salvar luces grandes, con lo cual hay que unir un tramo con otro de madera. Y el quicio está en cómo se une bien un trozo de madera con otro. Pero no solo es unirlo, sino más darle más resistencia. Como los árboles tienen el tamaño que tienen y no tienen más, entonces desde el principio se empezó a poner a acordalar los puentes. Es decir, es una cosa que se utilizaba mucho. Se ponían tramos de viga así, que ya había que asociar uno con otro, que tenía su problema, pero después se le ponían unos puntales así para conseguirlo. Pero la gran cosa la hacen, curiosamente,
Los americanos en los puentes de la conquista al oeste, esos que salen, esos puentes de madera, salen a la conquista al este, pues allí como no tenían más que madera y tenían que ingeniárselas, empiezan a aparecer cosas nuevas, como cómo se enhebraba cómo se hace un triángulo así, porque hace rígido el asunto. Un ingeniero austríaco que se llamaba Kuhlmann en 1848 descubre bien cómo funcionaba eso. Y a partir de ese momento la celosía se convierte en una gran invención, porque con trozos de madera pequeños y después con trozos de acero, tú puedes hacer estructuras enormes y empieza a ser el gran instrumento para fabricar puentes a lo largo de todo el siglo XIX. El siglo XIX es el mundo de la celosía. Toda la arquitectura contemporánea, la más brillante dentro de las realizaciones de Zaha Hadid o de Renkulhas o el edificio ese de Pekín de la televisión que hace así, es una celosía gigante. Es decir, las grandes construcciones actuales, los grandes espacios con formas diversas, etc., o tienen celosías o no existirían. El primer puente es como la primera novia casi. Ese fue un puente en Barcelona, la autopista de Torre Baró, el puente de Torre Baró, que para mí fue muy, muy importante. Es decir, es la primera experiencia que tienes de dibujar un puente y verlo hecho. Naturalmente no es que es invención mía, porque el puente de vigas existía, pero lo que sí haces es una configuración nueva en función del sitio, le das una particularidad a la pila, por ejemplo, dentro de ser muy estrictas. Quiere decir, tiene una aportación personal significativa y sobre todo para uno mismo, que es el primer puente que hace y que se pone, pues es una cosa absolutamente increíble. De repente ahí va, sí es verdad, sí esto lo he pensado, lo he calculado y ahora está ahí. Este puente está pensado para ser muy liviano, muy transparente. Es decir, un puente puede ser como una especie de frontera con la cual te pegas, por lo menos visualmente, al atravesarlo. Al revés, tenía que ser lo contrario, porque hay un tráfico transversal enorme y longitudinal también. Entonces, para eso sí diseñé un puente que fuese como una ala de gaviota, que la sección transversal del núcleo resistente después se iba afilando hacia los bordes, de manera que la gente que lo cruza y va longitudinalmente por debajo ve un borde muy finito, que es casi una curva que es la carretera que se despega de la que existe para hacer puente. Eso no se había hecho hasta entonces. Hombre, no es una aportación sustancial, pero yo me acuerdo que antes de que se inaugurase, un ingeniero agrónomo escribió al alcalde que no se inaugurase ese puente porque sin duda se iba a caer. ¿Qué bobada? ¿Pero qué se va a caer? Bueno, quiero decir que sorprendía un poco el diseño con respecto a lo que había hasta entonces. Y eso pues para mí fue muy satisfactorio y de hecho es un puente que se recuerda y muchos compañeros cuando se fue a tirar dijeron que no se tirase, que valía más el puente que la plaza. Cosa que a mí me gustaba oír, pero no sé. Lo que sí es cierto es que estorbaba bastante en la plaza, pero para mí, que soy el autor, me encantaba ver lo que estorbaba. A mí estorbaba todo lo demás, pero bueno. El puente del Pilar era un puente que existía en Zaragoza, existía y existe, que se hizo en 1899-1900. Es un puente metálico de un diseño espléndido, era precioso de diseño, pero se encontraron con un problema, está mal conservado. Entonces, la solución habitual suele ser tiras el puente ese que está viejo y pones otro nuevo en su lugar. Pero a mí me parecía muy mal, porque yo era muy sensible ya a lo que es el patrimonio de los pueblos en general respecto a los puentes en concreto. Y en España, si el puente es de piedra, se consideran que es bueno y no saben si es un puente barroco o es un puente romano. Es un puente de piedra y por eso está bien. Pero los puentes metálicos, el desprecio respecto a ellos es absoluto. Y a mí me parece importantísimo como patrimonio cultural. Entonces yo le propuse al alcalde, lo que debemos hacer es arreglar ese puente, quitarle el tráfico, porque no tiene capacidad, y hacer otros puentes para el tráfico. Eso se convierte en paso peatones y se hacen otros dos puentes. Claro, ¿cómo iban a ser esos puentes? Lo que decía antes, lo normal es tirarlo y poner otro puente en su lugar. Pues no, si está claro,
Toda la ciudad está configurada hasta extremo del puente. Y al otro lado del río también está configurada, las calles van dirigidas hacia ese punto. Entonces digo, pues es muy fácil, cogemos, en vez de hacer un puente recto, haces un puente que vaya del mismo sitio al mismo sitio, en las dos direcciones, y por eso apareció esa especie de almendra que rodea el puente actual. El puente en Ventas fue objeto de un concurso de ideas que ganamos, tuvimos la suerte de ganar, y fue una de las cosas, de las obras más complicadas en que yo he participado, porque realmente el tráfico que pasa por la M30 como por la calle de Alcalá es gigantesco y teníamos que hacerlo sin interrumpir el tráfico. Solo nos dejaban interrumpir de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Además hay muchísimos servicios de colectores, etcétera. Fue un trabajo bien bonito, muy de ingeniería. Este espacio estaba muy congestionado, muy deteriorado, estaba mal. Y entonces lo que intentamos nosotros es, al plantear una actuación importante, configurar de nuevo la zona para que quedase una zona mejor. Trabajar en espacios urbanos es bastante distinto a trabajar en el campo, en medio del campo, porque tienes muchas coacciones, no solo las que he dicho yo de ejecución, sino de esa intención que nos llevó, no te lleva a otro lado, es la de configurar un espacio, porque cuando uno tiene oportunidad de hacer algo de esto, tiene que aprovecharlo para hacer algo más que servir al tráfico, que desde luego sirve, pues si no, no se podría ni pasar por ahí. Y eso nos llevó también a una intención de crear un espacio urbano que fuese más agradable a la gente, y yo creo que lo hemos conseguido sobre todo por los parapetos eso. Es decir, se hizo ciudad de verdad con este asunto, cosa que no se nos atribuye a los ingenieros, pero realmente se hizo la ciudad aquí bastante bien, y yo creo que en muchos otros sitios. Lo que pasa es que no solemos vitorearlo, pero sí está bien. Es un puente donde se penetra. A mí me gusta mucho el concepto de que es casi un vagón donde entra el tren, tiene sus ventanas, incluso tuve algún problema al principio con la administración, porque algunos ingenieros decían que iba a silbar como una flauta de agujeros. Se solventó ese problema, se construyó y ahí está, y yo creo que es un excelente puente y a la gente le gusta mucho además. Esa es una estructura nueva, nuevísima, no se había hecho nunca nada similar. Primero, era una zona muy transitada de Bilbao, o sea que había mucho tráfico de personas, y entonces Bilbao es una ciudad que llueve mucho. Y entonces dijimos, pues vamos a hacer que el peatón esté cubierto. Y eso determinaba entonces pues, un suelo y un techo. Dijimos, bueno, ¿y por qué no se puede poner, si ponemos una viga en celosía, curva, que eso es muy difícil, es muy curvo además, que unía, por así decirlo, ese techo, el suelo por donde caminaban y el techo que les cobijaba, tenías ya una estructura que funcionaba bien, la viga estaba aquí, la parte superior y la parte inferior, y decir, además, esta viga en celosía puede separar muy claramente el tráfico rodado del tráfico de peatones, de manera que se ven, pero no están encima uno de otro. Tú tienes que cruzar el río Ebro en Logroño y naturalmente tienes un puente con sus grandes aceras que van paralelas. Es un trabajo que yo llevaba haciendo ya bastante tiempo, de alguna manera, darle dimensión espacial al puente. Con los pasos superiores, pues había hecho 2 tumbaos en Vizcaya, había hecho otro con las calzadas separadas, y entonces una de las cosas dije, oye, ¿y por qué diablos no muevo yo los peatones, que no le hace falta para nada, los hago que den la vuelta así? Y entonces el tráfico sí va recto, normal, sin ningún problema. Al hacer las peatones así, lo cuelgo del mismo arco y tengo ese problema espacial que yo buscaba automáticamente. Bueno, es una idea que gustó y nos dieron el premio y así se ha construido. Y es una de esas características que tiene este puente, que es intentar hacer algo más de lo que se ha hecho porque se puede hacer. Y
y conseguir una dimensión espacial que es bonita y a mí me interesaba mucho. Nos pidieron una pasarela a la Expo. Y entonces yo tenía una idea que he perseguido durante mucho tiempo, otra vez con el tubo. Es decir, digo, voy a hacer una C así. Los peatones pasan por aquí, ven aquí la Expo, que está aquí a este lado, yo paso aquí a más curvo. Resultó que la pasarela salía súper carísima y entonces en los que se ocupaban de la Expo, oye, mira Javier, está muy bien, pero esto es muy caro. Intenta hacer otra cosa más barata. Y entonces les presenté lo que está ahora construido, que siempre funciona muy bien. Tú le pones a un señor un palo de 90 metros, tiene 90 metros, una casa de 30 plantas, y le cuelgas colgado y le pones una pasarela colgada, le encanta a todo el mundo, no es tan caro, es más barato de lo que yo había planteado, y o sea, me dieron esa segunda oportunidad, lo cual es de agradecer. Creo que quedó muy simple, ha gustado mucho. De hecho, le dieron el premio a la mejor obra de la Expo. Si hablamos de requisitos que debe cumplir un buen puente, no se sabe. Nunca se sabe qué es lo que debe tener una cosa para que sea buena. Pregúntale a un pintor, ¿qué haces tú para que tu cuadro sea una obra maestra? Pues no hay nadie. O eres tú bueno o no hay manera. No es verdad que nadie, cuando está proyectando algo, cuando está creando sobre alguna cosa, está pensando en lo que va a pensar el tío que lo ve. No. O si ese señor hace eso, está perdido. Tiene que tener una idea propia, que configurada, y es de esperar sabiendo que hay sociedad que puede mirarlo, pero esa idea propia tiene que prevalecer sobre todo. Se pueden hacer y se han hecho muchas cosas que no están del todo bien, porque parezcan que son bonitas o son eso, hay gente que las hace así. Yo no soy partidario, yo soy partidario de que la expresión que produce cada una de las obras responde a una, iba a decir autenticidad, aunque tampoco me gusta mucho esa palabra, de las partes, del comportamiento, del entrelazamiento entre las partes, de cómo se van configurando las cosas. Hay una especie de naturalidad en eso y de lógica que uno sabe si lo que ha hecho está bien en todo ese proceso que no es fácil de definir. Se habla mucho de la verdad estructural dentro del mundo de los ingenieros. Yo me he opuesto bastante a esa idea. La ingeniería ha tenido siempre un reto de que no puede hacer todo lo que se le exige. Tienes que ser muy riguroso en lo que tú pones para que nada pese más de lo que debe, ni que esté en situación que no debe, y eso condujo en esos años 30 al concepto de la verdad estructural. Eso después han pasado mucho tiempo y realmente la tecnología que hay ahora puede con casi todo. Y entonces no está mal el no ser absolutamente estricto en el rendimiento del asunto, sino la expresión formal de las cosas. Lo que pasa es que si eso solo sirve si lo que haces es bueno, no importa. Pero si lo que haces no es bueno, te van a poner pervertido y te van a decir que no responde a la verdad estructural. Yo en el fondo no creo en la verdad de ningún tipo, ni en la estructural ni en la humana. Llegar a descubrir la belleza de una celosía, que yo desde luego la he descubierto hace mucho tiempo, me hace decir pues, cosas que a la gente pues, no le resultan incomprensibles. Bueno, pues una celosía bonita, pues es precioso los puentes de Eiffel en el Macizo Central. Quizá poco en mi vida profesional he estado muchas veces en ese límite de es el puente más grande del mundo, es el puente especial. Quiero decir, no es que yo huya de las soluciones estándar, pero si se puede hacer algo, si las cosas te llevan a hacer algo de una manera y yo no las evito y busco otra solución más tradicional, sino suelo enfrentarla. Yo nunca hago una solución porque sea estética. Yo lo que quiero es que sea buena. Lo que pasa es que si enfrentas problemas que no se han enfrentado hasta ahora, aparecen objetos diferentes y entonces tiene una repercusión que la gente dice qué bonito, qué estético, qué... Pero eso es un añadido, no es una cosa buscada nunca.
La gente compara, reconoce, ve que hay cuadros especiales que tienen un significado distinto, que aprenden, que ayudan. Pues lo mismo les pasa a los puentes. Los puentes, yo he ido a ver muchos puentes míos y de otros. Bueno, pues los miras, ves, tienes preguntas dentro que te responde el puente que ves, empiezas a reconocer que ese puente qué hermoso es, ese otro es torpe, lo han hecho mal, empiezas a distinguir, a decantar, y la ingeniería hay que saber mirarla. Mirarla solo no como un objeto utilitario, sino que tiene una significación especial que naturalmente no dice nada a los que no están preocupados, como tampoco le dice nada a las meninas, al que no es aficionado a la pintura, por mucho que le digan que es una obra de arte. Pues es lo mismo que le pasa a los puentes y a la ingeniería en general.